Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Eduardo Rubió y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este miércoles 11 de septiembre, memoria litúrgica entre otros de los santos Proto y Jacinto mártires, les anticipamos. Llevar al mundo la luz de Cristo en y con la Iglesia, amándola como madre. Lo dijo el Papa Francisco en su audiencia general de esta mañana. El Papa habla de fe y laicidad en un largo artículo publicado este miércoles en el periódico italiano La Repubblica. Se hizo público el programa de la visita que Francisco realizará el próximo 22 de septiembre a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña. Desde Argentina, nuestro enviado especial, el jesuita Guillermo Ortiz, sigue informándonos acerca de la inminente beatificación del cura Brochero. La actividad del Papa es noticia. También este miércoles pudimos ver a miles de personas de tantas partes del mundo en la Plaza de San Pedro para escuchar las palabras del Papa y recibir su bendición. Y también hoy, antes de comenzar la audiencia general, el Papa Francisco pasó cerca de los peregrinos dando y recibiendo sonrisas, caricias y gestos de intensa cercanía. Reanudando sus catequesis sobre la Iglesia en este año de la fe, el Santo Padre hizo hincapié en la imagen de madre que destaca el Concilio Vaticano II. Como la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, la Iglesia nos genera en la fe, enfatizó el obispo de Roma, exhortando a invocar juntos al Espíritu Santo para que conceda fecundidad a la Iglesia y no le permita que se cierre en sí misma y salga a llevar la luz de Cristo hasta los confines de la tierra. Escuchemos las palabras del Santo Padre en nuestro idioma, resumiendo su catequesis y saludando a los peregrinos de América Latina y España. Al final, escucharemos al Papa respondiendo agradecido a un grupo de peregrinos argentinos de Salta que le ofreció un canto, a quienes el pontífice exhortó a buscar al Señor. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre el misterio de la Iglesia en este año de la fe con la imagen de la Madre. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es nuestra Madre en la fe, en la vida sobrenatural. Ante todo, la Iglesia es Madre porque engendra nuevos cristianos. Por el bautismo los hace nacer a la vida divina y establece con ellos un vínculo vital, interior, como el de una madre con sus hijos. Además, como buena madre, los ayuda a crecer y a ser responsables, los alimenta, los educa, los cuida con ternura a lo largo de su vida. Así la Iglesia nos anuncia la palabra de Dios como luz para el camino, nos nutre con la Eucaristía, nos procura el perdón divino, nos sostiene con los momentos de sufrimiento y dificultad. Finalmente, como todos formamos la Iglesia, su maternidad incluye también la solicitud de los unos por los otros. Todos, pastores y fieles, estamos llamados a colaborar en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados, para hacer fecunda la Iglesia. Preguntémonos, ¿honro a la Iglesia como madre? ¿Participo en los sacramentos? ¿Escucho la palabra de Dios en comunidad? Y sobre todo, ¿comparto su cuidado maternal por mis hermanos? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina,
y los demás países latinoamericanos. Invoquemos junto al Espíritu Santo para que conceda fecundidad a la Iglesia, no le permita que se cierre en sí misma, que salga a llevar la luz de Cristo a los confines de la tierra. Muchas gracias. No se olviden del Señor, el Señor con su amor buscando el amor de un pueblo. Devuelvan con amor el amor con el cual Él buscó al pueblo salteño. Como es tradicional, también en su catequesis central en italiano, poniendo de relieve que la Iglesia es nuestra madre en la fe, el Papa Bergoglio recordó que gracias al bautismo nacemos como hijos de Dios. Un cristiano non è un'isola. Un cristiano no es una isla. No llegamos a ser cristianos en un laboratorio. No podemos ser cristianos solos y con nuestras propias fuerzas. Da soli e con le nostre forze. Ma la fede è un regalo, sino que la fe es un don de Dios que se nos da en la Iglesia y por la Iglesia. Attraverso la Chiesa. El Papa invitó a reflexionar sobre nuestro amor a la Iglesia. Todos estamos llamados a colaborar en y con la Iglesia como se ama a una madre, sabiendo comprender también sus defectos, ayudándola a ser más bella y auténtica en el seguimiento del Señor, y sin olvidar la importancia de participar en la vida de la Iglesia como parte de ella en una relación vital y no meramente formal. Il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore. Nuestro ser parte de la Iglesia no es algo exterior, formal, no es llenar un papel que se nos da y después... No es esto. Es un acto interior y vital. Es un acto interior y vital. No se pertenece a la Iglesia como se pertenece a una empresa, a un partido o a cualquier otra organización. Los lazos son vitales, así como los que se tienen con nuestra propia madre. Que se ha con la propia mamá. La Iglesia es la madre que genera y acompaña a sus hijos, compartiendo con ellos las alegrías y los dolores, los fracasos y los éxitos, las caídas y las victorias. Sabe corregir, perdonar y comprender para que sus hijos no se queden cómodamente como pollitos debajo de las alas de una clueca. La Chiesa, como buena madre, la Iglesia, como buena madre, hace lo mismo, acompaña nuestro crecimiento, transmitiendo la palabra de Dios, que es una luz que nos muestra el camino de la vida cristiana, administrando los sacramentos, nos alimenta con la Eucaristía, nos brinda el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia, nos sostiene en los momentos de enfermedad con la unción de los enfermos. La Iglesia nos acompaña a lo largo de nuestra vida de fe, a lo largo de toda nuestra vida cristiana. En toda la nuestra vida cristiana. Al concluir su catequesis, el Papa Francisco destacó que la Iglesia la vivimos todos, pastores y fieles. Todos estamos llamados a colaborar. La Chiesa siamo tutti, tutti. Da quel bambino. La Iglesia somos todos nosotros, todos. A partir de este niño recién bautizado que estaba allí, hasta los obispos, el Papa, todos. Todos somos Iglesia y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos. Tutti. E tutti siamo chiamati a colaborar. Y todos estamos llamados a colaborar en el nacimiento de la fe de nuevos cristianos. Estamos llamados a ser educadores en la fe, a anunciar el Evangelio.
Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿qué hago yo para que los otros puedan compartir la fe cristiana? ¿Soy fecundo en mi fe o estoy encerrado en mí mismo? Cuando repito que amo una chiesa non chiusa, Cuando repito que me encanta una iglesia que no está cerrada en su recinto, sino que es capaz de salir, de moverse, incluso con algún riesgo, para llevar a Cristo a todos, pienso en mí, en ti, en todos los cristianos, pienso en todos. Tutti partecipiamo della maternità della Chiesa. Todos participamos de la maternidad de la Iglesia, todos somos la Iglesia, todos, para que la luz de Cristo llegue a los confines de la tierra. Y viva la Santa Madre Iglesia, todos. Tutti, viva la Santa Madre Chiesa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ha sido publicada hoy en el diario italiano La Repubblica una larga carta de 4 páginas del Papa Francisco al fundador de este periódico en respuesta a las preguntas que le había planteado acerca de fe y laicidad. El Papa cree que es positivo y que ha llegado el momento de entablar un diálogo abierto y sin preconceptos entre la cultura de inspiración cristiana y la cultura moderna de talante iluminista. El creyente no es arrogante, por el contrario, la verdad lo hace humilde, sabiendo que, más que poseerla a nosotros, es ella quien nos abraza y nos posee. La fe para mí, escribe el Papa, nació del encuentro personal con Jesús que ha tocado mi corazón y dio una dirección y un nuevo sentido a mi existencia. El Papa explica que sin la Iglesia nunca habría encontrado a Jesús y agrega que el inmenso don de la fe está conservado en recipientes de arcilla de nuestra humanidad. Hay que tener en cuenta, y es algo fundamental, que la misericordia de Dios no tiene límites si se le dirige con el corazón sincero y arrepentido. La cuestión para quien no cree en Dios es obedecer a su propia conciencia, responde así Francisco a la pregunta de Eugenio Scalfari sobre si el Dios de los cristianos perdona a quien no cree, y asegura que Dios perdona a quien obedece a su propia conciencia. Escuchar y obedecer a la conciencia, explica Jorge Mario Bergoglio, significa decidir ante lo que se percibe como el bien o como el mal, y sobre esta decisión se juega la bondad o la maldad de cómo actuamos. El Santo Padre, contestando también a la pregunta sobre si es pecado o un error creer que no existe un absoluto, señala que tampoco para quien cree se puede hablar de verdad absoluta, pues la verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios por nosotros en Jesucristo, y por lo tanto la verdad es una relación. Cada uno percibe la verdad y la expresa a partir de sí mismo y de su historia, y de su cultura, y de la situación en donde vive, añade el pontífice. Con la desaparición del hombre de la tierra, desaparecerá también el pensamiento capaz de pensar en Dios. Francisco responde que la grandeza del hombre es poder pensar en Dios, pero que Dios no depende de nuestro pensamiento, y cuando termine la vida del hombre sobre la tierra, el hombre no terminará de existir, y en un mundo que no sabemos, tampoco el universo creado con él. El Papa Francisco termina su carta asegurando que la Iglesia, a pesar de toda su lentitud, las infidelidades, los errores y los pecados que puede haber cometido y que puede todavía cometer a través de aquellos que la componen, no tiene otro sentido que el de vivir y dar testimonio de Jesús. Informaciones de la Santa Sede. El Papa Francisco viajará el próximo 22 de septiembre a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, tal como lo había anunciado en la audiencia general del pasado 15 de mayo, cuando afirmó que entre la ciudad de Buenos Aires y Cagliari hay una hermandad antigua. Cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires, dijo, su fundador quería llamarla Ciudad de la Santísima Trinidad, pero los marineros que lo habían llevado hasta allí eran sardos y querían que la llamara Ciudad de la Virgen de Bonaria. Hubo una discusión entre unos y otros y al final llegaron a un compromiso, pero el nombre de la ciudad resultó muy largo, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Bonaria. Pero claro, era tan largo que quedaron solo las últimas palabras, Bonaria, Buenos Aires, en recuerdo de su imagen de la Virgen de Bonaria. El Papa saldrá a las 7:30 de la mañana del aeropuerto romano de Ciampino y su avión aterrizará 45 minutos más tarde en el de Mario Mameli,
A las 8:45 en la ciudad de Cagliari, el pontífice se encontrará con los representantes del mundo del trabajo y pronunciará un discurso. Después saludará a las autoridades de la isla y en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria saludará a los enfermos y celebrará la Santa Misa a las 10:30. A la 1 de la tarde, el pontífice almorzará con los obispos de Cerdeña en el Pontificio Seminario Regional de Cagliari, y a las 3 de la tarde, en la catedral, se encontrará con los pobres y los presos. Una hora más tarde, en el aula magna de la Pontificia Facultad Teológica, verá a los representantes del mundo de la cultura, y a las 5 de la tarde, al final de la representación Echa tus redes, se encontrará con los jóvenes en Largo Carlo Felice. El Papa dejará la isla de Cerdeña a las 6:30 de la tarde y regresará a la Ciudad del Vaticano a las 7:30. Por caminos pedregosos, en el valle y en la sierra, sí me parece estar viendo su figura misionera. El 14 de septiembre en Córdoba, Argentina, se realiza la beatificación del sacerdote conocido como el cura Brochero. El jesuita Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana, nos informa. Son los callos de sus manos los que sostienen la cruz, iluminando conciencias para que vean la luz. Les daré un corazón nuevo y les infundiré mi espíritu. La oración es el alimento, la fuerza, la luz para aceptar y recibir la vida que Jesús ofrece, la reconciliación y comunión de vida y amor con las personas divinas y humanas. Por eso José Gabriel Brochero, sacerdote de Tras la Sierra, venerable para toda la Iglesia, propuso la oración de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola como fundamento de su comunidad parroquial. Y esta comunidad supo gozar, supo probar el gozo, la alegría, la fuerza del encuentro con Jesucristo en los ejercicios espirituales. La oración intensa y larga ayudó a los paisanos a salir de las peleas y los vicios. Sí, salir de las peleas y los vicios, de las adicciones, y a crecer en comunión de amor y vida como familia, como comunidad parroquial unida. La oración es el cordón umbilical por el cual recibimos la vida que Jesús ofrece, la vida de Dios, de hijos de Dios, en el gozo de la fraternidad y el amor. Cuando reces, entra en tu habitación, cerrá la puerta y orá a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará, dice Jesús. Brochero, sacerdote, discípulo y misionero de Jesús, apostó todo a la oración. ¿Qué pensás de esto? Gracias y hasta la próxima si Dios quiere. Los que sostienen la cruz, iluminando conciencias para que vean la luz. Desde Villa Cura Brochero, Córdoba, Argentina, por la beatificación del cura Brochero, jesuita Guillermo Ortiz, para tu radio. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este miércoles 11 de septiembre. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Antes tomaba fotografías al padre Jorge, ahora al Papa Francisco. Es el testimonio de Enrique Cangas, fotógrafo argentino que durante 10 años acompañó al cardenal Bergoglio en gran parte de su vida y actos, como también en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en Buenos Aires su exposición de fotos titulada Francisco, servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo. Esta muestra que se está llevando a cabo en estos momentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta con 21 imágenes de muy alta calidad.
me concentré básicamente en sus gestos, en esos gestos que realmente impactaban, y también pensaba en aquellas personas que se habían alejado de la iglesia, en aquellas personas que no conocían a este cardenal, que de alguna manera yo quería mostrárselos en imágenes y con gestos que realmente impactan a cualquier ser humano sin importar su religión o su credo. ¿Ha coincidido con el Papa Francisco en Brasil? ¿Le ha visto? ¿Le ha saludado? Tuve la oportunidad y la gracia de ingresar a la catedral de Río de Janeiro de una forma un poco difícil, porque me metí por algún lugar y me llevé también un cuadro de la muestra de regalo para él, que es una foto que tomé cuando él asumía en Roma. Aquí en Buenos Aires en la madrugada pude fotografiar a un joven con la camiseta de San Lorenzo, con una imagen de San Francisco, una vela y una imagen del Papa Francisco pegada en su pecho, que esa imagen se puede ver en el Facebook de la muestra, que es muestra de fotografía sobre el Papa Francisco, ahí la pueden encontrar esa foto. Me llevé ese cuadro para allá con la intención de dárselo, se lo entregué a un sacerdote que es el que recibía todos los regalos para Francisco. Espero que seguramente le ha llegado. Y cuando ingreso a la catedral, que tuve que entrar ahí medio escondido con los sacerdotes, Mónica, porque ingresé de la mano de la Virgen, entré sacándole fotos a la Virgen en la camioneta, a la Virgen de Luján, en la camioneta del arzobispado, y cuando me di cuenta ya estaba dentro, habían cerrado el portón, y ahí me quedé, así que en un momento ingresé con la fila de los sacerdotes, digamos, me hice pasar por sacerdote para poder ingresar, porque era muy difícil el ingreso y no se sabía si los periodistas iban a ingresar junto con los jóvenes. No, había un poquito de lío ahí, pero no del lío que dijo el Papa, sino de otro lío. Tuve la oportunidad de estar aferrado a una baranda. Esperé ese momento, tomé las mejores imágenes y mientras lo tomaba de la mano y a los gritos le decía, Padre Jorge, Jorge, se acercó hacia mí y lo pude tomar de la mano, volver a emocionarme, y junto cuando le tomaba la mano con mi otra mano le tomaba también la fotografía de ese momento que fue tan importante para mí como lo era acá, ¿no? Cuando lo era acá en Buenos Aires, que antes de empezar a hacer mis trabajos o mis cosas, los saludaba con un apretón de manos y alguna broma sobre San Lorenzo para romper un poco el hielo, pero bien, sí, tuve esa gracia, esa oportunidad y esa bendición de Dios de no solamente de poder escucharlo, sino también de poder tomarlo de la mano. Puse cara de cura, digamos, ¿no? Me metí, me di vuelta a la credencial, escondí todos mis aparatos y pasé por el escáner, porque el sistema de seguridad estaba terrible, estaban todas las fuerzas de seguridad, y no nos aclaraban si realmente entraban los 5.000 argentinos y aparte los periodistas. Era realmente muy desprolijo todo ahí. Pero eso le sirvió para poder colarse. Exactamente, y fue todo bajo la lluvia, Mónica, así que era muy 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 complicado todo. ¿Qué le dijo en esas palabras, en ese encuentro? ¿Le dijo lo de la exposición? Sí, le dije, Jorge, te traje una foto, a los gritos, totalmente emocionado, le grité eso. Lo tomé la mano y Jorge, te traje una foto, le dije. Y me dice, bueno, y es medio como que él, porque los de seguridad no te dejaban mucho agarrarlo ni retenerlo, enseguida te lo sacaban y él venía como, ¿no?, rebotando de derecha a izquierda, tocando a todos los jóvenes, con una alegría plena en ese momento. Cuando lo tomo en la mano y lo miro a los ojos, tenía una alegría impresionante y imposible de describir realmente. Así que eso fueron mis palabras, y después de eso me quebré. Me senté y me quebré, pues no lo podía creer. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. En septiembre, en los estudios de Radio Vaticano en Roma, Italia, tuvimos la grata visita de un radioyente que nos escucha desde 1974, Francisco Rubio. Nos comparte la experiencia de escuchar la radio desde onda corta hasta el día de hoy, que nos sigue a través de Internet. Soy Francisco Rubio y aquí estoy con mi mujer y mi hijo. Estamos de visita en Roma, estamos unos días por primera vez. Por supuesto, uno de mis deseos era visitar Radio Vaticano, porque soy oyente de esta emisora desde 1974.
74. Era una época que la onda corta era lo principal entonces. Programa de todas las noches de Radio Vaticano, por onda corta, la conocidísima frecuencia de 7.250 kilociclos. Hace unos años tuve también la ocasión de visitar con un congreso de radio las instalaciones de onda corta de Santa María de Galeria, pero no había tenido la oportunidad de estar en los estudios de Radio Vaticano aquí en el Vaticano, y por lo tanto era una de las cosas más interesantes pensando en unas vacaciones en Roma. Mi interés por la radio nace pues cuando en los años 70 la radio de onda corta era una radio muy habitual y de forma casual en casa, con un equipo de radio, los que conocían más antiguos, el famoso botón de onda corta, que muchos no sabíamos para qué servía, y empezaban a salir voces en diferentes idiomas. Y bueno, una de las primeras emisoras que escuchaba fueron Radio Nederland, Radio Praga, Radio Vaticano, y desde entonces pues aquello se convirtió en una afición que me hace que sea pues un radio escucha de muchísimos años, tanto sea en las radios antiguas como en las radios modernas digitales o en el internet. Lo importante siempre para mí es escuchar la radio. Mi experiencia era que en esos años todavía la radio era una radio muy política, a excepción por supuesto de las emisoras religiosas, pero todas las emisoras era tema político, porque estábamos hablando antes cuando todavía había casi la Guerra Fría, no había caído el muro de Berlín, es decir, había una serie, seguramente íbamos buscando información que no teníamos en nuestros países. No había internet, no había otros medios, casi ni ordenadores, porque estábamos al principio, y eso nos hacía que la radio de onda corta era nuestra fuente de información. Después, claro, eso ha ido cambiando progresivamente. Posiblemente ya pues muchas personas actualmente ya no conozcan la radio de onda corta porque a base de teléfonos móviles, a base de las radios digitales y de internet eso ha ido desapareciendo, pero los que quedamos, digamos, con más años de experiencia de escucha de la radio, por supuesto preferimos la onda corta. Entendemos que la onda corta tiene también bastante poca salida en estos momentos, posiblemente por temas presupuestarios, y aunque sea vía internet pues seguiremos escuchando los programas, porque creo que es muy importante también el contenido, no solamente la cuestión técnica de cómo se escuchan los programas, sino también el contenido. Francisco Rubio, una experiencia, una anécdota que usted tenga en estos años de escuchar Radio Vaticano en español. Anécdotas es que entraba precisamente cuando había, pues por ejemplo, un cambio de papa, esa inmediatez que me permitía saber mucho más de lo que en mi país estaban diciendo. Eso me permitía escuchar las emisoras de onda corta, en el caso de Radio Vaticano. Y después pues conocer gente, el saber de gente, otro tipo de gente que escuchaba también Radio Vaticano y tal. Eso permitía este contacto que hacía que esa amistad que no nos conocíamos, pero el hecho de escuchar Radio Vaticano nos permitía llegar a esa amistad más próxima cuando nos conocíamos personalmente. Eso sí que me ha permitido en congresos de radio conocer a otros radioescuchas que, comentando con ellos personalmente, escuchaban también Radio Vaticano. Como siempre digo, esto es una afición muy personal. Traigo aquí la familia remolque, porque a ellos les gusta menos la radio. Bueno, les gusta mucho la radio, pero de otro tipo. Pues uno de mis sueños realmente, y el conocer personalmente a las personas que hacen las emisiones de radio, para mí siempre ha sido un punto de contacto que ha ampliado más ese contacto epistolar que se decía antes, o de internet. O sea que era una de las cosas importantes que yo tenía pensado en el momento de planear mi semana o nuestra semana de vacaciones en Roma. Muy contento porque me siento salvando las distancias casi como cuando Marconi descubrió la radio aquí, con todos, no con este tema, pero porque estoy conociendo los estudios de una parte muy importante de mi vida de escucha de onda corta. Entonces yo animo aquí, saludo a todos los oyentes de la Radio Vaticano, por supuesto, que si vienen en Roma, pues espero que sean tan bien tratados como estemos aquí tratados en Radio Vaticano. Y que vengan, saludos a todos y a toda Hispanoamérica, por supuesto. Para Radio Vaticano, Luz Erika Limachi. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.